Ahí se está transmitiendo en vivo, ¿no? Parece que sí. segundo. Sí. Estamos al aire. ¿Comienzo? Sí, profesor. Ya. Buenas tardes. Esta es la penúltima sesión del seminario que hemos instalado en conjunto el ICAL con el CEPIB, ¿no? El Centro de Estudio del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso. Y en esta ocasión vamos a hablar de la revista Mauta, la obra principal y máxima, diríamos, de Mariátegui, obra cultural, ¿no? Mariátegui habría que definirlo no solo como un intelectual teórico que dejó una obra escrita importante, sino también como organizador de la cultura, y que dejó también una experiencia muy importante y que lo acerca en ese sentido a la gran figura que tenemos nosotros de organizador de la cultura, que es Luis Emilio Recabarren. Ahora, esta tarde vamos a hablar de una de sus obras, justamente, que es la revista Mauta. Y quien va a presentar centralmente esa revista es Claudio Berríos, ¿no? Doctorando de la Universidad de Valparaíso y profesor de Historia y magíster en Filosofía, y que ha publicado recientemente un libro sobre el problema indigenista, ¿no? Y entonces ahí está la revista Mauta que está presentando Patricio, ¿no? Y yo dejo con ustedes entonces a Claudio Berríos, ¿no? ¿Quién será el presentador principal esta tarde? Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá en la cuarta sesión de este seminario sobre el pensador José Carlos Mariátegui. Bueno, me corresponde a mí dirigir esta sesión con respecto a la revista Mauta, ¿ya? Antes de comenzar, les quiero recordar a las personas que están tanto en Zoom, que nos están viendo por Zoom, y que nos están viendo por Facebook, que pueden mandar sus preguntas. Los de Zoom pueden hacerlo en la sección preguntas y respuestas, y los de Facebook en la página del ICAL. Así que ahí vamos a estar respondiendo terminada la exposición que me corresponde. Voy a compartir pantalla para comenzar con esta exposición. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Bien, la cuarta sesión, entonces, como ya les señalamos, es la revista Mauta, el proyecto político-cultural de Mariátegui. Quisiera señalar algunas cosas previas antes de ingresar a la revista Mauta, que tiene que ver con las revistas culturales, ¿ya? La revista Mauta se inserta dentro de un periodo donde las revistas culturales tienen una relevancia, cumplen una función esencial dentro del ámbito cultural y del ámbito político. Como dice acá, durante gran parte del siglo XX, las revistas culturales, estamos hablando, cuando me refiero a revistas culturales, me refiero a revistas tanto literarias y o políticas, fueron el medio por el cual intelectuales intervenían en el escenario público en contra del poder hegemónico cultural. La revista Mauta fue un claro ejemplo de eso. Como dijo un periodista uruguayo hace algunos años, en los tiempos en que estaba la revista Mauta, la cultura no no se encontraba en la Universidad de San Marcos, que es la Universidad de Lima, se encontraba en la revista Mauta. Ahí se estaba desarrollando problemáticas culturales, problemáticas políticas, problemáticas intelectuales en general. Y ese fue el rol que cumplieron gran parte de las revistas culturales de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Estas revistas fueron artefactos
que permitieron conectar ideas, generando redes intelectuales, tanto en lo literario, estético, filosófico y político. Uno tiene que pensar que estamos hablando en la primera mitad del siglo XX. No, tenemos que recordar que no existía Internet y obviamente no existían redes sociales. Por lo tanto, podemos señalar que las revistas culturales fueron, en cierta manera, esta especie de redes sociales en las cuales se discutían temas, se ponían en la palestra distintos elementos literarios, estéticos, filosóficos, políticos que se estaban tratando en la sociedad, ¿ya? Y la revista Mauta también es un ejemplo de eso. Y por medio de las revistas culturales se puede dar cuenta de las problemáticas de un periodo. Las revistas culturales siempre tenemos que pensarlas como revistas de colectivos, de grupos de personas que se unieron para hacer una revista. Muchas de ellas tuvieron muchos años de vida. Estoy pensando en la revista quizás Sur Argentina, otras tuvieron quizás 1 o 2 números, y bueno, cada una de ellas trataban distintos puntos, pero podemos dar cuenta a partir de los puntos que trataban, qué era lo que se estaba discutiendo en un periodo determinado. Entonces, teniendo claro ejemplo de lo que son las revistas culturales, quiero ingresar a la revista Mauta. Y quiero dar algunos datos técnicos de la revista Mauta. En primer lugar, la revista Mauta fue una revista limeña, ¿ya? No quiere decir que solamente tratara temas de Lima, sino que fue creada, producida en la ciudad de Lima. La revista tuvo 32 números, entre el año 1926 hasta 1930. La revista también comprendía algunas secciones especiales que traía cada número. Por ejemplo, en los 32 números nos encontramos con la sección libros y revistas, que era una sección en la cual se hacían comentarios de los libros que iban saliendo tanto en el Perú como en América Latina o en Europa. Hubo una sección que tuvo 6 números y que salió en distintos números de Amauta, que fue el proceso del gamonalismo o Boletín de Defensa Indígena. Este boletín lo que se encargaba era de, en su gran medida, mostrar, evidenciar el abuso que las comunidades indígenas sufrían en la sierra. Tenía también una sección de arte peruano, arte latinoamericano, arte europeo. También tuvo una sección de vida económica nacional. Y bueno, además de esto, estaban los temas que se iban tratando a lo largo de los números y dentro de la revista. El tiraje en general fue entre 4.000 y 5.000 por número, ¿ya? Y eso nos lleva a entender de que la revista tuvo la capacidad de ser distribuida no solamente en Lima, también en el interior del Perú, también en América Latina e incluso en Europa. Por lo menos acá en Chile yo sé que la revista Mauta llegaba a Santiago, se pudo llegar a Santiago y llegaba también acá a Valparaíso. Los temas más importantes que fueron tratados en la revista Mauta fue por un lado el indigenismo, fue la visión antiimperialista. Tenemos que pensar que estamos en 1920 y es el periodo en que llega con fuerza a América Latina el capital norteamericano. Por lo tanto, hay una problemática que se está tratando no solamente en la revista Mauta, sino en otras revistas que tiene que ver con el antiimperialismo. Otros temas en la literatura. En la revista Mauta nos vamos a encontrar pero mucha literatura, tanto de cuentos como de poesía. Nos vamos a encontrar con arte también. Hay un espacio importante al arte, que no solamente es la pintura o el dibujo, también incluso el cine. Hay comentarios de María Weiss que hace sobre el cine. Y también un tema interesante y sobre todo va a tomar fuerza a partir del número 17, va a ser el marxismo. Aquí quería mostrarles algo que espero me funcione, que le coloqué unos links acá, sobre los temas tratados en Amauta. Voy a ver si logran ver la página de internet o no.
No, ¿Se ve Claudio, algo? ¿No? ¿No se ve? por lo menos yo no. Ya, voy a dejar No, de no se compartir. ve. Ya, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir de nuevo. Aquí el link que tenía en el PowerPoint corresponde a una sección de la página mariategui.org, que ya lo señalamos esta página en la clase, la sesión anterior, que es donde ustedes pueden encontrar mucho material sobre Mariátegui, textos originales que están escaneados y subidos a la red, y también una parte que está dedicada a la revista Mauta. Y hicieron un trabajo muy interesante donde lograron separar los temas más importantes que se trataron en estos 32 números de la revista Mauta. Si ustedes se dan cuenta, eh, hubo una importancia que se le dio al arte y la crítica, a la política y el conflicto, la polémica podríamos llamar, a la política y la economía, a la cultura y sociedad, a la ciencia y la industria. Y las palabras más grandes son las que tienen más, se repiten más dentro de la revista, como es poesía, discusión literaria, movimiento obrero, justicia social, lucha de clases, espiritualismo, eso me parece interesante, quizás Gonzalo podría después señalar algo con respecto a eso. Y bien, acá ustedes pueden ver que también está dividido así. A ver, ahí está. Ahí también muestran cómo ellos, los que están a cargo, que el nieto de José Carlos Mariátegui, que hizo esta página, dividió a través de estos gráficos, estos dibujos, la importancia que tiene cada tema. O sea, uno de los temas más importantes es el arte y crítica. Y política en general, política y economía, política en conflicto. Por otro lado, les quería mostrar esto que les voy a compartir ahora. No, esperen un momento. Bueno, no funciona la página. Vamos a pasar al siguiente. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Ven, cierto? ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Sí. Sí. Ya, gracias. ¿Cómo nace la revista Mauta? Bueno, Mariátegui, desde su regreso a Lima en 1923, tenía las intenciones de crear una revista. ¿Ya? Él, que estuvo viviendo un par de años en Europa, tuvo cercanía a las revistas culturales que habían aparecido en Europa, como por ejemplo la revista Clarté de Henry Barbusse, L'Humanité, que era perteneciente al Partido Comunista Francés, incluso el Orden Nuevo lo nombra en las cartas a Italia. Mariátegui tenía conocimiento y probablemente leyó el Orden Nuevo, el que, bueno, si ustedes recuerdan, era dirigido por Antonio Gramsci. Entonces, a partir de esta experiencia europea, Mariátegui se da cuenta que en Perú le falta una revista seria que trabaje tanto el tema literario como el tema político. Porque para Mariátegui lo literario era tan importante como lo político y se relacionaban. No podíamos entender la literatura, el arte, sin la política. Y sobre todo en un contexto en el que están emergiendo una serie de vanguardias que están mezclando temas políticos con temas estéticos. ¿Ya? Su primera idea fue llamarla Vanguardia, revista Vanguardia. De hecho, ahí ustedes pueden ver uno de los modelos de lo que podía ser el título, Vanguardia. Sin embargo, meses antes de la aparición de Amauta, en el año 1926, se decidió, y esto fue una recomendación de José Sabogal, que fue un pintor indigenista, y que fue quien realizó la gran mayoría de las portadas de Amauta, quien recomendó a Mariátegui llamar a esta revista no Vanguardia, sino Amauta, que significa sabio en idioma quechua. Tenemos que señalar también que Amauta es una obra colectiva. Amauta nace a partir de las tertulias que se realizaban en la casa de José Carlos Mariátegui, en la calle Washington Izquierda, en Lima. Si ustedes van a Lima, hoy la casa de Mariátegui es una casa museo.
pueden visitar, pueden ver artículos de Mariátegui, la máquina de escribir en la cual él trabajaba. Hay una librería, hay una biblioteca, perdón, donde se encuentran parte de la biblioteca personal de Mariátegui, en fin. Ahí se realizaban estas tertulias donde, como señala Armando Bazán, todas las tardes se juntaban diversas personas en la casa de Mariátegui. Se juntaban obreros, intelectuales, socialistas, poetas, indigenistas, y se reunían a hablar de los temas que en ese momento se querían hablar, que podía ser de política, de arte, filosofía, problemas nacionales e internacionales. Es así como a partir de estas tertulias se decide hacer esta revista que va a ser Amauta. Y la revista Amauta se va a constituir a partir de, podríamos llamarlo, tres grupos. Está Mariátegui, que es el director y el fundador de la revista, que cumple una labor fundamental, porque él es el que va a lograr generar las redes fuera de Lima, con el interior de Perú, con otros países de América Latina e incluso con Europa. Por otro lado está el colectivo Amauta, las personas más cercanas a Mariátegui, que son de Lima, que se reunían en estas tertulias, que le van a ayudar a Mariátegui también a poner temas en cuestión dentro de la revista. Un tercer grupo, que son los colaboradores y colaboradoras externas, que son personas que viven en otros países o en el interior de Perú, que envían a Mariátegui artículos, textos, poemas sobre distintos temas. Ahora, yo quisiera hablarle de Amauta a través de sus notas editoriales. Amauta tiene varias notas editoriales, pero yo quise, por tema de tiempo, quise seleccionar 3, un poco para mostrar cuál era el perfil de la revista, cuáles eran los horizontes que tenía y por qué mezclaba lo literario con lo político. Entonces voy a señalar 3 notas editoriales que tuvo Amauta. Una que se encuentra en el primer número de Amauta, otra que se encuentra en el número 17, en 1928, y la tercera que es una nota editorial de 1930. La primera nota es la presentación de Amauta. Me parece interesante leerles extractos de esta presentación para que ustedes puedan tener un poco una visión de lo que en los objetivos, lo que se quería hacer con la revista Amauta. Mariátegui dice lo siguiente: esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente, cada día más vigorosa y definida, de renovación. A los autores de esta renovación se les llama vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas, pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima y mancomunan, su voluntad de crear un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. Con la aparición de Amauta, este movimiento entra en una fase de definición. Sigue diciendo Mariátegui la presentación de Amauta. El primer resultado que los escritores de Amauta nos proponemos obtener es el de acordarnos y conocernos mejor nosotros mismos. El trabajo de la revista nos solidariza más, al mismo tiempo que atraerá a otros buenos elementos, alejará a algunos fluctuantes y desganados que por ahora coquetean con el vanguardismo, pero que apenas éste le demanda un sacrificio, se apresurarán a dejarlo. Amauta cribará a los hombres de la vanguardia, militantes y simpatizantes, para separar la paja del grano. Producirá o precipitará un fenómeno de polarización y concentración. Sigue la presentación de Amauta. No hace falta declarar expresamente que Amauta no es una tribuna libre, abierta a todos los vientos del espíritu. Los que fundamos esta revista no concebimos una cultura y un arte agnóstico, nos sentimos una fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna concesión al criterio generalmente falaz de la tolerancia de las ideas. El título no traduce sino nuestra adhesión a la raza. Se está refiriendo al título Amauta. No refleja sino nuestro homenaje al incaísmo. Pero específicamente la palabra Amauta adquiere con esta revista una nueva acepción. La vamos a crear otra vez. Y lo último que les quería señalar de esta nota editorial: el objeto de esta revista
es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde el punto de vista doctrinarios y científicos. Pero consideramos siempre al Perú dentro de un panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación político, filosófico, artístico, literario, científico. Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de América, enseguida con los de los otros pueblos del mundo. Yo quisiera señalar algún par de cosas con respecto a la presentación que la acabo de leer, que por cierto no está completa. Traté de seleccionar lo que me parecía más relevante. En primer lugar, el objetivo de Amauta era reunir a la generación de intelectuales del Perú y de toda América para tratar sobre diversas problemáticas de las ciencias sociales, arte, literatura y política. La revista debía dar el espacio para el debate y la polémica. Eso es interesante porque incluso el subtítulo de Amauta, en todos sus números, el título era Amauta, arte, literatura, doctrina y polémica. O sea, Mariátegui entendía que la revista Amauta debía tener un tono polémico, que eso después el profesor Osvaldo Fernández puede explicar en razón a cómo se organizaba internamente el debate dentro de la revista. Por lo tanto, con esta polémica, lo que quería producir Amauta era una instancia de polarización y concentración. Concentrar ciertas ideas, esta misma polémica iba a llevar que algunas ideas fueran aceptadas por una mayoría y otras fueran dejadas de lado. Bueno, eso es lo que tenía que hacer la polémica, concentrar alguna idea, polarizar otras. Sin embargo, a pesar de que se aceptaban ideas distintas, Amauta no es una tribuna libre. La revista estará orientada hacia las y los intelectuales, dirigentes políticos e indigenistas que estén dispuestos y dispuestas a debatir por la creación de un nuevo Perú, por la creación de una nueva Latinoamérica y por la creación de una nueva sociedad. ¿Ya? Por algo dice Mariátegui, no es una tribuna libre, no vamos a aceptar acá artículos reaccionarios. Nosotros nos consideramos una generación beligerante y discutimos contra esas posturas, las combatimos. Mariátegui señala que con el nombre Amauta, la revista desea reivindicar a las comunidades indígenas. Sin embargo, indica que la revista intentará crearla nuevamente. Eso a mí me parece interesante, porque al dejar de lado el concepto de vanguardia, que era el primer título que iba a tener esta revista, y al aceptar la revista Amauta y declarar esto en la presentación, lo que está diciendo Mariátegui es: nosotros vamos a tratar los temas de las comunidades indígenas, no como una romantización, no vamos a ver nostálgicamente el pasado indígena, no, reconocemos en las comunidades indígenas de ayer y hoy una condición premoderna, son comunidades que están, los ayllus son antes de la aparición de la modernidad, pero sin embargo, queremos que estas comunidades, que esta idea de comunidad entre en diálogo con las nuevas vanguardias. Es decir, lo que está diciendo Mariátegui, a mi parecer, es que con Amauta se quiere hacer un diálogo entre lo premoderno y lo moderno, entre las vanguardias, esto que están haciendo en Europa y que están haciendo en América Latina, traducido también en un diálogo con las comunidades indígenas. Eso es, al fin de cuentas, el indigenismo. O sea, el indigenismo lo que hace, por ejemplo, el estético, estoy pensando en el mismo José Sabodal, es tomar la figura de las comunidades indígenas, del indígena, y traducirlo bajo una lógica vanguardista estética. ¿Ya? Ahora vamos a pasar antes voy a señalar, bueno, a partir de este número 1 hasta el número 16 de la revista Amauta, número 16 es 1928, bueno, lo primero que quería señalar es que la revista aparece en septiembre de 1926. Tras la aparición del número 9 de la revista, esta será censurada por 6 meses por el gobierno de Augusto Leguía. Esto es interesante porque en el número 9 aparecen algunos artículos en contra del imperialismo norteamericano. Uno de ellos es una declaración antiimperialista de Víctor Raúl Leguía de la Torre, el fundador del APRE. Y tras esta aparición de este número 9 de la revista, Leguía acusa al grupo de Mariátegui de estar creando un complot comunista. En ese momento, Mariátegui aún no tenía contacto con la Internacional Comunista.
pero se le acusó de eso, se encarceló a personas, el mismo Mariátegui tuvo que estar detenido, aunque estuvo detenido en un hospital, pero estuvo detenido, y la revista Mauta fue suspendida por estos 6 meses. ¿Ya? ¿Por qué tanto tenía que ver el imperialismo con el gobierno de Augusto Leguía? Augusto Leguía, su gobierno fue el gobierno que se dedicó a traer capital norteamericano, y bueno, el capital norteamericano, las empresas norteamericanas que llegaban, obviamente le facilitaban todo lo que podían económicamente al gobierno de Augusto Leguía para que se mantuviera. Entonces, obviamente, una revista como Mauta, con un punto de vista antiimperialista y declarándose en distintos artículos en el número 9 como antiimperialista, llevó a que tuviera que ser censurada por esos meses. Después retoma, obviamente, a partir del número 10, y nos encontramos hasta el año 1928, donde es un año muy interesante para Mariátegui, para el Perú, porque ese año, como lo señalamos en la sesión pasada, Mariátegui rompe con Víctor Raúl Haya de la Torre, es decir, rompe con el APRA, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre decide transformar el APRA de alianza a partido. Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano y publica los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Entonces, frente a eso, frente a esta ruptura con Víctor Raúl Haya de la Torre, Mariátegui decide en el número 17 hacer esta nota editorial que va a llevar como título Aniversario y Balance. Voy a leerlo solamente, no quiero dar algún comentario porque me gustaría que Patricio después hiciera algún comentario de esta nota editorial en relación a lo que habló él la semana pasada con Defensa del Marxismo. El extracto que les quiero mostrar de Aniversario Balance dice lo siguiente: Mauta no es una diversión ni un juego de intelectuales puros. Profesa una idea histórica, confiesa una fe activa y multitudinaria, obedece a un movimiento social contemporáneo. En la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores ni inventar un tercer término. La originalidad a ultranza es una preocupación literaria y anárquica. En nuestra bandera inscribimos esta sola, sencilla y grande palabra: socialismo. Con este lema afirmamos nuestra absoluta independencia frente a la idea de un partido nacionalista, pequeño burgués y demagógico. Sigue en Aniversario Balance diciendo Mariátegui: el trabajo de definición ideológica nos parece cumplido. En todo caso, hemos oído ya las opiniones categóricas y solicitas de expresarse. Todo debate se abre para los que opinan, no para los que callan. La primera jornada de Mauta ha concluido. En la segunda jornada no necesita ya llamarse revista de la nueva generación, de la vanguardia, de las izquierdas. Para ser fiel a la revolución, le basta ser una revista socialista. Dice: el socialismo no es ciertamente una doctrina indoamericana, pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial, al cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven dentro de la órbita de la civilización occidental. Esta civilización conduce con una fuerza y unos medios de que ninguna civilización dispuso a la universalidad. Indoamérica, en este orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo, pero no una cultura ni un signo particulares. Hace 100 años debimos nuestra independencia como naciones al ritmo de la historia de Occidente, que desde la colonización nos impuso ineluctablemente su compás. Y con esto finalizo. Sigue diciendo Mariátegui en Aniversario Balance: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Capitalismo, socialismo. Este es el problema de nuestra época. No nos anticipamos a la síntesis, a las transacciones, que solo pueden operarse en la historia. Pensamos y sentimos como Goethe, que la historia es un reformismo más, a condición
de que los revolucionarios operen como tales. Marx, Sorel, Lenin, es ahí los hombres que hacen la historia. El materialismo socialista encierra todas las posibilidades de ascensión espiritual, ética y filosófica. Y nunca nos sentimos más rabiosa, eficaz y religiosamente idealista que al acertar bien la idea y los pies en la materia. Bien, eso con respecto a aniversario y balance, que después Patricio va a decir algunos comentarios, y me quedo con la última nota editorial que les quería señalar, que es ya del número 30. Recuerden que la revista Mauta dura 32 números. Mariátegui muere en abril de 1930. Deja establecido el número 29 de la revista. Y a partir del número 30 van a venir una serie de conmemoraciones, se van a presentar textos que escribió Mariátegui, algunos comentarios de los amigos y cercanos a Mariátegui. Pero la dirección de la revista Mauta la toma Ricardo Martínez de la Torre. Ricardo Martínez de la Torre era muy cercano a la Cominter, que por su vez también eran los debates que Mariátegui tenía con la Tercera Internacional. Y ya con esto, en este número 30, que va a ser el penúltimo número de la revista, la nota editorial dice así: ya muerto Mariátegui, se señala, comienza el tercer acto. Amauta se define una vez más como tribuna del movimiento de la clase trabajadora. Mantendrá la independencia del proletariado en la lucha social. Rechazará toda intervención extraña a sus intereses inconfundibles. Reivindica desde este número su categoría de revista de clase. Lo que yo veo acá, por lo menos, es al considerarse ya revista de clase, de la clase trabajadora, y al rechazar toda intervención extraña a sus intereses inconfundibles, se está dejando de lado uno de los puntos esenciales que Mariátegui le quiso dar a la revista Mauta y le dio a la revista Mauta, que fue el tono polémico, el debate interno, que era el motor que iba a tener la revista para definir un sentido del arte, un sentido de la política, que era la misión que Mariátegui le daba a la revista Mauta, es decir, que podía esta revista incidir en la sociedad peruana, latinoamericana, por medio de los debates internos que en la revista se iba a pasar. Y bien, con este tercer acto, que es la última nota editorial que va a tener a Mauta, después de este número 30 van a seguir otros 2 números y decididamente se cierra la revista Mauta y llega a su fin. Quisiera quedarme acá por tema de tiempo para que demos espacio a los comentarios y a las preguntas. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Y perfecto. Profesor, si usted quiere comentar algo con respecto a las personas que participaban en la revista. De acuerdo, ya. Por favor. Mira, en primer lugar, la revista Mauta es, como lo hemos dicho varios, una revista de intervención y un espacio de debate. O sea, tenía como una doble dimensión. Por una parte, aparecía para intervenir en la escena peruana, fundamentalmente contra los representantes o el sentido común civilista, ¿no? Con las ideas civilistas que circulaban en la universidad y en órganos, y en otros órganos periodísticos, ¿no? Ahora, pero la novedad, ¿no? Porque esto es a veces la característica de toda revista, ¿no? Una revista se propone intervenir en cierto modo, ¿no? Y era, como lo ha dicho bien Claudio, la característica de revistas de comienzos del siglo XX, dirigidas por grupos, por minorías intelectuales que intervenían
que representaban en general a la clase media emergente e intervenían contra el poder oligárquico dominante. Ahora, las ideas de la oligarquía estaban en los civilistas, en Agüero, en los hermanos Ventura Calderón, ¿no? Y es un poco contra esos personajes que la revista interviene, consciente de que el grupo que la constituye es una nueva generación joven y que está interviniendo entonces en el debate. Ahora, sin embargo, Mariátegui instala en el interior de la revista un debate, ¿no? Un debate entre los distintos sectores y junto con el debate instala la polémica. Esto hay que tenerlo en cuenta con respecto al periodo y como ha dicho, me parece que Flores Galindo planteó, pero varios han hablado de eso, la característica del intercambio de ideas en esa época era la polémica, ¿no? O sea, ellos advertían que varios de las perspectivas, de los temas, de los problemas que se abordaban estaban en ese momento comenzando a desarrollarse y por lo tanto tenían distintas posiciones, distintos puntos de vista, encontrados muchas veces, aunque no antagónicos, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con el indigenismo, ¿no? La revista Mauta es un cuadro, ¿no? Y eso lo ha demostrado Claudio Río en su libro, ¿no? Sobre la modernidad, ¿cómo se llama? Hacia la modernidad arcaica. La modernidad arcaica, ¿no? Hacia la modernidad arcaica. Hacia la modernidad arcaica mostrar entonces cómo estaba constituido en el interior de la revista este debate indigenista. Ahora, este debate, y con eso voy a terminar, tiene una figura, ¿no?, que se puede representar gráficamente. Hay un centro y una periferia. El centro lo constituye Mariátegui y un círculo estrecho en donde podríamos, no sé, ubicar a Martínez de la Torre, quizás, ¿no? A Armando Bazán. Ahora, y una periferia que son los jóvenes que se integran, intelectuales de distintos horizontes, que se integran a la revista Mauta y que no se les pide abandonar sus posiciones, sino plantearlas, presentarlas y discutir entonces con este centro. Mariátegui lo ha definido varias veces, lo defino al comienzo de los 7 ensayos. Él está dispuesto a intervenir, ¿no? Y va a aceptar la opinión del otro, pero va a enfatizar la de él. O sea, la revista La Mauta no clausuraba la opinión del otro, sino que la integraba a través de la polémica. Creo que esta es una novedad de la revista, poco vista en revistas, ¿no? Y poco vista en revistas que en general excluyen los que no están conformes con la línea de la revista. Bueno, eso es lo que yo quería señalar nomás, y todos los temas fueron desarrollados de esta manera, ¿no? Y uno de ellos fue el tema del indigenismo, donde estaban las posiciones de la proindígena con Dora Bayer de Zulen, estaba también en cierto modo la presencia y un homenaje a González Prada, estaban las posiciones ya más antropológicas de Valcárcel, ¿no?, que no eran coincidentes con lo de la proindígena, que eran más militantes, ¿no?, pero que también estaban acompañados de una posición un tanto paternalista en el caso de Dora Mayer, ¿no? De pronto la revista incluso abrió una polémica con Luis Alberto Sánchez a propósito del indigenismo, y ahí en esa polémica, en 2 o 3 artículos, Mariátegui aclara esta posición. O sea que la revista no entraba a analizar los problemas clausurando un debate, sino abriendo un debate.
bueno, yo me quedo aquí, eso es lo que yo quería señalar, y creo que Claudio ha hecho una exposición muy clara y muy interesante de Amado, ¿no? Y revisen el cuadro que él propuso, que está hecho por el nieto se llama justamente José Carlos Mariátegui, ¿no? Y, y que es un trabajo entonces hecho en internet y que da un panorama bastante exhaustivo, preciso, científico de la revista MAM. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su comentario. Patricio Gutiérrez, si quieres comentar a partir de lo que se habló. Bien, gracias, Claudio. Mira, hay diferentes maneras o entradas, como tú lo mostraste ahí, para llegar a la Amauta. O pensarlo desde objeto cultural hasta como depósito de polémicas, intervenciones y propuestas político-ideológicas. Lo interesante en Amauta, que es una de las primeras revistas y que sirvió de modelo para muchas intervenciones posteriores de creaciones de revistas, es que es la primera vez en América Latina y de forma más clara donde el debate entre intelectuales y política asume un objeto concreto y además una práctica política concreta, y que muchas veces terminan en querellas, cuando digo en divisiones y definiciones políticas, producto de la apertura y la circulación en la cual generó Amauta. Y dentro de esas polémicas y esas definiciones está su apuesta y su definición como una revista antiimperialista. O sea, la definición antiimperialista en la revista lo lleva también a mirar su propia historicidad latinoamericana. Y es en la revista Amauta donde encontramos las referencias también a la Revolución Mexicana, que no deja de ser un aporte trascendental para comprender también nuestra historicidad latinoamericana. Por eso hay que leerla en diferentes niveles, planos, como tú bien lo presentas ahí, la exposición, y una mirada también externa, latinoamericana, y una mirada interna, de definición de un Perú que tiene que hacerle frente intelectual y políticamente a la aristocracia dominante, esa aristocracia dominante que copaba, cuando digo dominante se expresa concretamente en las instituciones, la política, en la dinámica interna del Perú, copando los espacios de poder. Entonces uno puede hacer una mirada en la cual Amauta interviene como un intelectual orgánico de un grupo en formación, en ese sentido. Entonces esa posición lo lleva también a hacer definiciones externas y definiciones internas, como tú muy bien planteabas ahí. El año 1927 es un año de definición tanto interno como externa. Interno en el sentido de que su definición está dada con la ruptura con Haya, y que no es menor, puesto que Haya, en la ruptura con Haya, tiene que ver con una posición política e ideológica frente a la organización de los trabajadores. ¿Y quién va a liderar ese frente de trabajadores y cómo se va a liderar ese frente de trabajadores? No es solo sobre la constitución de un partido o frente de clase, sino es que quiénes son los sujetos partícipes en esa institución. Eso lo llevó a la polémica también, y que está bien entrelazada también con la polémica del sujeto, como bien lo decía el profesor Fernández, con el indio. Entonces, uno podría encontrar en esas definiciones ideológicas de la revista un campo de operaciones y de posicionamiento político-intelectual de esta nueva generación, que ya no viene a ser una nueva generación como proyecto netamente cultural, sino que tiene una ascendencia política práctica. Esa organización, esa mirada de entender la revista ya se transforma en proyecto político. Y en proyecto político y en definición ideológica. Ahí muy bien como recalcaste tú, y ahí comienza también la propuesta de defensa del marxismo dentro de la revista. O sea, esa polémica internacional con Henry de Man es también la definición con el proyecto político interno del Perú. O sea, este nuevo Perú que también toma un frente interno y un frente latinoamericano. Es el proceso de conformación de la Internacional Comunista en América Latina, que también viene a direccionar los posicionamientos políticos, ideológicos que se estaban formando en América Latina,
y en la cual Mariátegui también va a entrar en polémica, en una polémica de sus tesis llevadas al Congreso del 29. Entonces, hay ahí un espacio de lucha y de espacio que lamentablemente y tempranamente, con la muerte de Mariátegui, también se clausura ese espacio. Y en la muerte de Mariátegui es coincidente también, no solo con la clausura de un espacio más abierto, sino también con la hegemonía que va asumiendo también la internacional y el burú latinoamericano en la década de los 30. Muchos han escrito sobre esa posición, pero lo que surge ahí en el 27, que uno lo podría llevarlo hasta el Congreso, hasta el Congreso en Buenos Aires, es que comienzan a definirse política e ideológicamente las diferentes corrientes que van a estar en disputa sobre el marxismo, entre comillas los pongo esto, sobre los marxismos en la década de los 30. Algunos más hegemónicos, otros menos hegemónicos, y lo que demuestra aquí es que el espacio y el debate cultural estaba en cierne. Este modelo de revista también va a estar muy presente, incluso en las revistas después que se definen ideológicamente como revistas de clase, si uno quiere, porque el debate está ahí, un espacio de la cultura en debate. Y era tan así también, con esto hago otra idea que está ahí, el intercambio intelectual, como tú lo decías, intelectual, político-cultural, llevó a constituir las relaciones internacionales que Mariátegui tenía con el horizonte bien diverso de intelectuales que, si uno lo mira en retrospectiva, algunos como Lugones, vistos como intelectuales conservadores. Pero la polémica estaba dada ahí en ese proceso. Están así que encuentra un amigo epistolar, ya lo hemos hablado, lo hemos investigado aquello, que es Bluesberg. Bluesberg, que tenía la vida literaria, Babel, literario, que era una especie de revista literaria, y su preocupación era literaria en Argentina, se contacta con Mariátegui, pero Bluesberg no había derivado a una posición política frente a los problemas latinoamericanos. Es más bien otro el enganche que tenía ahí con Mariátegui. Entonces, en ese sentido, la revista Mauta es un espacio de encuentro y desencuentro y de definiciones políticas que van a afectar de alguna u otra manera también la historicidad propia del Perú. La revista también va asociada al proceso de decadencia que iba sufriendo la oligarquía peruana. Y esa sociedad en decadencia, que era la oligarquía peruana, también la lleva al proceso de represión interno. Y en ese proceso de represión interno que lo sufrió Mariátegui, y lo recibe y lo toma como una represión política en el fondo. O sea, la revista no pasa por ser una revista, cuando uno dice una revista cultural, es una revista de intervención político-cultural. O sea, hacía un daño en el proyecto político-ideológico de la oligarquía dominante. Nadie se toma el trabajo en serio de allanar la casa, tomar la correspondencia, meterlo preso, forzarlo al exilio, y en algunos casos hasta acelerar el proceso de enfermedad de Mariátegui, porque el proyecto se estaba consolidando en una crítica radical, uno lo podría poner en esos términos, a la oligarquía dominante en ese sentido, y a la aristocracia. Entonces lo encontramos frente a un proyecto, uno lo dice un proyecto cultural que suena en la actualidad como un proyecto inocente, pero es un proyecto que tiene una gran fuerza política, y frente a eso no cabe menos que mencionar también el otro trabajo político que tenía Mariátegui también editorial, en el sentido de crear Labor, que era el periódico obrero. O sea, está varios frentes políticos de organización social, que no solo es Amauta, sino que también es cómo se organiza el mundo obrero peruano. Entonces, en ese sentido, abre un espacio de intervención, pero de intervención concreta y política. No es solo un afán netamente cultural o proyecto cultural que uno podría entender, sino que ahí hay una fuerza política y un proyecto político a construir. Y ese proyecto político a construir era la revolución en el Perú, trabajo no menor, que el trabajo de esta nueva generación. Pero también, y con esto voy cerrando y doy la palabra, ese trabajo y ese proceso que se había abierto a comienzos del siglo XX
y que en el Perú comienza a gestarse en la década del 20 y a la vuelta de Mariátegui, también el proceso donde uno empieza a visualizar el cierre de ese proyecto. El cierre es una generación también que se enfrenta al proceso de revolución, pero también es una generación que ve que el espacio abierto para la revolución cada vez se va cerrando cada vez más. Y se va cerrando tanto por las miradas que se vienen construyendo sobre América Latina de las vanguardias políticas, y con esto cierro, con el sentido cada vez que va a tomar y va a asumir más el peso del obrerismo revolucionario. El obrerismo revolucionario en América Latina también viene a ocultar un poco la diversidad de luchas sociales que se estaban generando en sus bases políticas. El peso que genera en la izquierda el obrerismo revolucionario no permite pensar muchas veces el indigenismo, el campesinado y los diferentes grupos sociales, en términos gramscianos diría los grupos subalternos, más que las clases, sino que los grupos subalternos, en ese sentido. Entonces, por eso la revista se inserta en una polémica y es muy vanguardista en el sentido, tiene un proyecto muy primario frente a los otros proyectos políticos que se están generando en América Latina. Entonces es importante entender la revista en ese contexto, no como un objeto cultural netamente, sino que contiene eso, pero también es mucho más que eso, en ese contexto. Eso diría yo para empezar un debate o responder algunas preguntas, Claudio, frente a la revista que estamos analizando ahora y el proyecto Mariátegui. Muchas gracias, Patricio. Muy, muy buena intervención con respecto a la panorámica política del periodo para entender una revista que, como bien tú dices, excede lo que hoy día podemos hablar como proyecto cultural y se inserta en algo que es mucho mayor, que es la idea de hacer una revolución en el Perú. Gonzalo Jara, si quieres intervenir con algún punto a tratar dentro de la revista, algo que hayas trabajado, que te interese. Claro. No, mira, para mí hablar de la revista Pauta es algo que verdaderamente, cuando yo primera vez la tomé, yo no conocía la estructura de la revista. No sabía lo que era un misterio para mí. Cuando la fui viendo, me fui percatando que era una revista viva, que era un órgano vivo, que no era una revista muerta como cualquier otra que yo había conocido en ese momento. Vi una revista que tenía afirmaciones, que tenía negaciones, que a la vez también, al parecer, tenía contradicciones. Eso lo hacía como un órgano vital. Y también me empecé a dar cuenta, mientras yo leía la revista Pauta, de alguna forma, que Mariátegui utilizaba algunos autores para hablar ciertas cosas que él no podía decir. No en el sentido que se las prohibiera, sino que hablaba por medio de ellos. Y yo me dedico a la filosofía, y en ese momento yo empecé a buscar qué textos filosóficos había en la revista Pauta. Y a través de ella conocí a un autor, por ejemplo, esto que se llama Antenor Orrego. Yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con relación a todo lo que estamos hablando, de cómo la revista Pauta fue útil. Por ejemplo, para este autor escribió 16 artículos en la revista Pauta, desde el año 26 hasta el año 29, significativo, porque Antenor Orrego era un aprista, y rompe con Aya de la Torre antes del año 20, en el año 26, 27, y a pesar de eso, Antenor Orrego, siendo aprista, sigue publicando hasta el año 29, igual como otros apristas. ¿Eso qué quería decir? La revista se mantenía como una plataforma en donde se daba la discusión y donde uno podía encontrar a distintos autores y ellos estaban manifestando sus ideas de maneras diversas, ¿ya? Pero ordenadas en un punto. Por ejemplo, Antenor Orrego, por medio de la revista Pauta, él publica un libro, o sea, muchos capítulos de un libro que él titula luego Pueblo Continente, fueron publicados en la revista Pauta. Orrego afirma eso, que por medio de la revista de Mariátegui, él logra publicar su libro Pueblo Continente y hacerse conocido a la vez de manera internacional, diciendo que lo que fue publicado en Amauta luego fue publicado en otras revistas. ¿Eso qué quiere decir? Habla de la vitalidad de la revista. De alguna forma, cuando Claudio hablaba de esta filosofía espiritualista que aparecía con el concepto de espiritualismo, era porque estaba ahí Orrego, y era también ahí
porque estaba Iberico Rodríguez, que también publica una parte de su texto, que se llama El Nuevo Absoluto, un texto de filosofía espiritualista, que Salazar Bondi le llama así a esa filosofía, que es casi siempre la Batroux y Bergson. O sea, lo que se está mostrando en la revista Mauta también era la filosofía de la época. No era una revista que de alguna forma estuviera atrasada en sus contextos, sino que, como muy bien se quería llamar a un principio vanguardia, iba en la vanguardia hasta en esos lados. Lo interesante también que en Amauta se logran construir estas discusiones, pero no solamente en el ámbito, o estas discusiones que después provocan obras, como en el caso de Orrego, sino que también eso ocurre en la literatura. Por ejemplo, Martín Adam, en la misma revista, él publica La Casa de Cartón, teniendo como 15 años de edad, que luego la publica en un libro. También uno de los poetas que aparecieron en la revista Mauta comenzó sus primeros textos en ella, que fue César Moro, que luego se enoja porque le escribe a Mariátegui indignado porque había publicado sus poemas no como él se los había mandado. Pero eso, yo lo que quería comentar era eso, que invitarlo a que lean la revista y encuentren autores y se den cuenta que no es una revista que cristaliza, sino que de alguna manera hace avanzar el conocimiento. Eso, más que nada. Muchas gracias, Gonzalo. Tú tocaste un tema muy interesante, en particular con las revistas políticas y culturales, sobre todo cuando hablamos de cultural en el tema literario, y en el tema filosófico también, que las revistas son lugares de experimentación. Y como lugares de experimentación, es muy distinto a lo que es un libro. Un libro es algo cerrado. Las revistas son lugares abiertos y la revista Mauta tenía esa connotación. No solamente Martín Adán publicará ahí lo que después será el libro, también hay otros autores como Ernesto Reina, que después publica su libro Amauta tus parias. Y es un trabajo muy interesante y vanguardista en su periodo, porque lo que hace Ernesto Reina, siendo él periodista, él hace una investigación histórica sobre una rebelión indígena que ocurrió en el año 1885 en la provincia de Acacha. Entonces, esta novela la realiza a través de un trabajo de análisis, de documento, periódico, entrevista a sobrevivientes de esa rebelión, y que eso lo traduce en una novela, que a nosotros nos parecería en la actualidad algo normal, en el sentido de que existen estas llamadas novelas históricas o periodismo literario, también se le conoce, porque Ernesto Reina era periodista, pero sin embargo en ese momento no existían esos tipos de escritos. Y ahí se innovó, y la revista Mauta fue un espacio que le dio a personas como Ernesto Reina para colocar ahí sus escritos que después terminarían siendo libros. Eso es algo muy interesante que tiene la revista Mauta. Yo les dejé en el chat y también lo dejé en el Facebook la página donde les mostré el tema de Amauta, www.mariategui.org, ahí ustedes pueden encontrar todo sobre Mariátegui y la revista Mauta. Tenemos una pregunta que la realiza Nahuel. Hola Nahuel, un gusto siempre. Nahuel está con nosotros desde el seminario de Gramsci. Él hace la siguiente pregunta. Ahí, profesor Osvaldo, quizá usted la pueda responder porque usted hizo un trabajo sobre eso. La pregunta es, ¿logran ver los panelistas alguna influencia, semejanza entre Mariátegui y Gramsci? ¿Cómo se puede leer la influencia de Lenin en estos dos intelectuales? Profesor, y Patricio, no sé si después quiere decir algo. Tiene que habilitar el micrófono, profesor. Mira, hasta donde he comprendido, he visto este asunto, ahí hay una afinidades electivas, como se dice, notable. Es decir,
si ustedes empiezan a revisar biográficamente lo que ocurre con Mariátegui y con Gramsci, hay muchas similitudes, muchas más similitudes del conocimiento que ellos tuvieron, muy fugaz, ¿no? La única referencia que yo he encontrado se encuentra en la biografía de Ruillón, ¿no? En donde él habla de que en un momento determinado 3 italianos que estaban en Roma fueron a Torino y ahí, entre otras cosas, conversaron una tarde con Gramsci, ¿no? Ahora, fue al comienzo casi de la estadía italiana de Mariátegui. Ahora, el punto interesante de la pregunta es la relación con Lenin, ¿no? Indudablemente que Gramsci y Mariátegui son leninistas, que incluso Mariátegui aún más, Mariátegui entra en el problema político a través de el impacto de la Revolución Rusa y sus lecturas de Lenin y su conocimiento de Lenin, ¿no? Para mí, si no me equivoco, hay una primera conferencia cuando él llega de Europa en donde él habla del panorama europeo, ¿no? Y en ese panorama europeo él critica por igual, ¿no? Por un lado a Marx y Engels y por otro lado a Bakunin y a Kropotkin, ¿no? Y por sobre ellos entonces exalta la figura de Lenin, ¿no? Es decir, a través de los escritos de Mariátegui, Mariátegui hace un rescate de Marx, ¿no? A través de asimilarlo, en cierto modo, a estos personajes que los dibuja un poco míticamente de los primeros soviéticos que participan en la Revolución Rusa. Ahora, en Gramsci hay también una clara influencia de Lenin, ¿no? Y de hecho, su primera intervención política es a través de los consejos de fábrica, que fue una réplica italiana de los soviets, ¿no? Y en donde el grupo de Gramsci, que después va a publicar la revista fundamental de Gramsci en esa época, L'Ordine Nuovo, ¿no? Entra en contacto y vincula la revista con ese organismo. Todavía en Italia existen algunos intelectuales que parten de esto de la posición política de los consejos, ¿no? El que más he conocido yo es uno que se llama Virno, ¿no? Y que colocan eso como un punto de vista importante, de un punto de vista revolucionario italiano. Ahora, es evidente entonces la influencia de Lenin. Lenin tuvo una influencia enorme, ¿no? Es decir, ahora no se habla de eso, pero la Revolución Rusa tuvo una influencia enorme. Es decir, Borges, por ejemplo, escribe una obra poética que se llama Salmos Rojos, ¿no? Y que habla de cómo desfilan los militares en el Kremlin, qué sé yo, cosa de la cual él renegó porque después adoptó posiciones contrarias, pero la escribió en la época, ¿no? Recibió el impacto en la época, ¿no? Entonces, no es de extrañar, digamos, que toda una intelectualidad se haya formado como Walter Benjamin, como Karl Korsch, como el mismo Mariátegui y Gramsci a partir de la égida de Lenin, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Muchas gracias, profesor. Patricio,
si quieres complementar o señalar algo a partir de la pregunta de Nahuel. Sí, mira, a ver, hay un estudio de Robert Paris que se llama Mariátegui y Gramsci, un estudio contrastado, creo que si no me equivoco el título, sí. Y ahí muestra las semejanzas propias entre Mariátegui y Gramsci, básicamente que tiene que ver por una actitud de vida o experiencias de vida que uno las podría decir que son comunes en alguna medida. Hay un trayecto de experiencia común como intelectuales y políticos y que les tocó resolver y actuar en sociedades, uno podría poner acá en la distancia, similares, o se vieron envueltos en problemas similares a resolver. Por la parte, como muy bien lo dice el profesor Gramsci, frente al proceso de los consejos obreros y el proceso revolucionario en Italia, y que después fracasa en el fondo, pero fracasa también después en la reflexión que hace Gramsci cuando en la cárcel por esta, digámoslo en términos generales, esta diferencia social y cultural y económica entre el norte y el sur, y el ascenso al fascismo. Cosa que Gramsci, estando en Italia, también se va dando cuenta, y eso usted ahí, como sabemos, está en las cartas de Italia y en la correspondencia que venía mandando, el ascenso al fascismo. Entonces visualiza también este poder ascendente que tenía el fascismo en Italia y que Gramsci, y Mariátegui va advirtiendo también en ese proceso de desarrollo. Yo creo que ahí hay una mirada, si uno aunque no se conocieran profundamente entre Mariátegui y Gramsci, una mirada de lectura frente a la realidad y a la sociedad que les tocó leer. O sea, si uno los pone en esos términos, y lo voy a poner esto bien entre comillas, hay un análisis marxista nacional de las realidades en las cuales les tocó vivir. Y un texto que se me viene a la memoria rápidamente en Gramsci es ese texto, La revolución contra el capital. O sea, el capital en mayúscula, entendido con la revolución contra el libro del capital. O sea que los procesos revolucionarios o el capital se había convertido en la Biblia, de la cual había que copiar, y era el camino trazado que deberían tener los pueblos para entender su relación con el capitalismo y la revolución. Entonces, tempranamente Gramsci advierte en ese proceso de que hay que estudiar los procesos locales, o sea, cómo eso se inserta en las dinámicas sociales, en la lucha política. Y creo que Mariátegui también está en ese proyecto. Y es tan así que Mariátegui, en su modelo historiográfico, si uno lo quiere meter, está todo ese historicismo italiano. O sea, y ahí está Gobetti también. Este liberal revolucionario italiano que permite entender el proceso italiano y que le ayuda a Mariátegui a entender el proceso histórico peruano, que es mucho, si uno lee los 7 ensayos, como lo hemos visto ya, mucho de esa historicidad está presente ahí en los 7 ensayos. Entonces yo creo que hay más bien que una especie de confluencia, están ocupando un espacio cultural común, un espacio dialogante en común, y que los dos supieron leer y traducir a sus propias realidades el proyecto político revolucionario y digámoslo directamente. Supieron leer el marxismo desde su localidad, si uno quiere, desde su posición social y local frente al marxismo, no como un proceso o una teoría a aplicar, sino como ese proyecto político revolucionario en el cual permita leer la sociedad donde uno está inserto. Yo creo que en los dos está ese proyecto y ahí uno empieza a encontrar las similitudes en los proyectos que impulsaron tanto Gramsci con su proyecto del Orden y Novo y las revistas y su intervención en los diarios que tenía Gramsci, así como Mariátegui va construyendo también sus intervenciones públicas, si lo ponemos en esos términos. Eso diría yo, porque ya advertimos la cosa leninista, o sea, son leninistas porque están pensando en la revolución y en la influencia que tuvo la revolución como un proyecto real y concreto para construir el socialismo en un país determinado, y que era posible que la clase trabajadora o los sujetos subalternos puedan ser sujetos
puedan ser clase dirigente en ese sentido. O sea, es un proyecto concreto y no la utopía en el 17 se hace realidad, si tú quieres. Y ellos, esa utopía de construir el socialismo y hacer la revolución, se tiene que hacer concreto también en América Latina, así como se hizo concreto de alguna otra manera con los consejos de fábrica en Italia. Eso diría yo como para la pregunta de Nahuel que no interpela. Muchas gracias, Patricio. Gonzalo, ¿tú querías señalar algo? Sí, pero algo con relación a lo que estaba también diciendo el Pato. O sea, Gramsci y Mariátegui tuvieron la misma influencia, pero ellos lograron hacer una lectura desde su realidad cada uno. No hay una influencia así común en el sentido de que hay una imitación. O sea, yo siempre me he puesto a pensar, porque muchos dicen que Gramsci, o sea, Mariátegui es el Gramsci latinoamericano. Yo creo que eso no sería válido en ese sentido, sería un poco injusto. Y de hecho también se puede, pero sí que tuvieron la misma influencia, eso se puede ver, por ejemplo, en lo que ellos hicieron con George Sorel, por ejemplo, en la imagen del mito, que eso lo vamos a ver el próximo miércoles, pero en la imagen del mito ahí queda muy claro. Mariátegui toma una lectura de Sorel mucho más ortodoxa, se podría decir, mucho más al pie de la letra lo que es el mito, pero por el contrario Gramsci no, sino que lo modera el mito, lo hace parte del órgano del partido, ¿ya? Del príncipe moderno. Entonces, hay una lectura común de un espacio intelectual, pero que interpretado de manera distinta. Y uno de esos ejemplos se puede ver con el referente de Sorel. Y otra cosa, de hecho Mariátegui en la revista Mauta, número 9 creo que, publica El defensa de Lenin, de George Sorel, que es traducido por él. Y eso es bien interesante también, porque ahí hay uno de los textos dedicados a Lenin dentro de la revista Mauta, ya que estábamos hablando de ella. Eso. Muchas gracias, Gonzalo, por la intervención. Hay una pregunta en Facebook que les voy a leer y que también se relaciona esta pregunta entre Gramsci y Mariátegui. Hay quien la quiera responder. Lo dejo ahí. La pregunta la hace Braulio Rojas. Aprovechamos de mandarle un saludo. Y señala lo siguiente. En el mismo tenor, ¿qué tan profundo es el nexo entre Gramsci y Mariátegui a partir del concepto de traductibilidad? Profesor, usted abrió el micrófono. Si quiere comentar algo, adelante. No, yo quería, bueno, voy a intentar decir algo, pero primero quería complementar lo que estaban diciendo Patricio y Gonzalo, en este sentido, porque ha habido una lectura gramsciana que ha intentado crear una oposición entre Lenin y Gramsci, ¿no? O sea que Gramsci fue su posición negó la posición de Lenin o se opuso a la posición de Lenin, etc. Creo que es una mala lectura tanto de Gramsci como de Lenin, ¿no? Porque si se lee con detención El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, y lo que dice Gramsci, hay una coincidencia. O sea, lo que Lenin advierte en El izquierdismo infantil del comunismo es no intentar repetir la experiencia soviética en Europa, ¿no? Tal cual. Sino incorporar lo que dice Patricio, que yo lo definiría, estoy dándole vuelta a eso, como la incorporación en la revolución de lo nacional popular, ¿no? Cosa que preocupaba mucho a Mariátegui, a Gramsci, ¿no? Y a Mariátegui también. En el caso de Gramsci digamos, ¿se puede hacer la revolución rusa en Italia? Creo que fue la pregunta inicial que él se hizo, y después entonces buscó todos los medios posibles para ver cómo en Italia se podía hacer la revolución, ¿no? Quizás el fracaso de los consejos obreros que señalaba Patricio
lo llevaron, digamos, a buscar otros caminos y otras vías, ¿no? Pero a hacer la revolución de Lenin en Italia, en el contexto italiano, en vinculación con lo nacional popular italiano, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Entonces, hay no hay una posición entre ambos, sino más bien una cercanía, ¿no? La revolución es un acto irrepetible, ¿no? Irrepetible. Nosotros tenemos la trágica experiencia de todos los intentos que se hicieron durante los años 60 de repetir la revolución cubana en América Latina, ¿no? Algunos trágico-cómicos, otros trágicos, decididamente, ¿no? Entonces, finalmente, Chile dio una alternativa, aunque abortada por medio de un golpe de Estado, diferente, ¿no? Y eso explica el golpe de Estado, ¿no? O sea, ahí había una vía, se había abierto una vía, se había abierto un camino chileno de posibilidad hacia el socialismo en Chile, ¿no? Entonces, creo que las revoluciones no se pueden repetir, ¿no? Y esto es lo que nos enseña tanto Lenin como Gramsci. O sea, Lenin dijo lo mismo, es decir, si nosotros seguimos el modelo de la Segunda Internacional o lo que está planteando en este momento la Segunda Internacional, bueno, debemos postergar esto de la revolución, digamos. Y entonces hay escrito en donde Lenin dice, bueno, Marx llegó hasta aquí y aquí seguimos nosotros, ¿no? Entonces, creo que es importante, y el Marx de que estaba hablando en ese momento Lenin era justamente el Marx que que vehiculaba la Segunda Internacional, ¿no? Que propagaba la Segunda Internacional, que no es el Marx que le escribía en cambio a Vera Sassulich, ¿no? Las posibilidades que habría de que la Comuna Rusa, ¿no? Fuera una vía, ¿no? Nacional popular de una revolución, ¿no? Yo creo que uno de los grandes defectos de la revolución, es decir, de la construcción del socialismo en la Unión Soviética, fue haberse despojado de lo nacional popular ruso, ¿no? Y no haberlo integrado, y lo nacional popular entonces salió por el lado ya sea religioso o por el lado de lo digamos, eslavista, de los nacionalistas, de lo que podría ser un fascismo ruso. Eso. Muchas gracias, profesor. Perdón, que no le respondí. Sé que no iba. Sí, lo de traductibilidad, que fue lo que preguntó Braulio. Lo de traductibilidad, perdona, Braulio. Mira, yo creo que eso es lo que muestran Gramsci y Mariátegui, es decir, traducen justamente una experiencia que tiene un lenguaje ruso y un contexto ruso a realidades italianas y peruanas concretamente. Yo invito a leer la definición que Gramsci hace del marxismo, no como algo raro, sino como una correcta, ¿no? Y la más adecuada para mí, es un aporte de, ¿no? Definición del marxismo que se encuentra en el segundo mensaje que él envía al Congreso Obrero, donde él dice que mucho se habla de marxismo, poco se conoce, que el marxismo no es un cuerpo de principios rígidos, que tiene una vida distinta según sean las latitudes y que debe responder a todo el movimiento y todas las modalidades nacionales, ¿no? O sea, él colocaba el Perú por delante, ¿no? Y Gramsci colocó Italia por delante y Lenin colocó Rusia por delante, ¿no? La Rusia que en ese momento él enfrentaba. Eso. Gracias, profesor. Patricio, no sé si quieres.
comentar algo? Sí, solo aportar en ese punto que nos preguntan que el proceso de traductibilidad no tiene que ver con el proceso de traducción, que mucha gente lo traduce. No se traduce de un idioma a otro. La traductibilidad en este sentido tiene que ver cómo las categorías conceptuales, teóricas, que produce una teoría y que produce una reflexión política, están contextualizadas históricamente, o sea, y responden a las necesidades históricas de un conglomerado de sujetos y de cultura determinadas. Por eso, así Gramsci como Mariátegui se ponían a toda filosofía trascendental o idealista o una filosofía de la historia. O sea, no hay un camino prediseñado y un futuro escrito sobre cómo llevar adelante los procesos de transformación y de cambio. Entonces, en su práctica política, ellos mismos demuestran que ese proceso de traductibilidad de esos lenguajes científicos, diría Gramsci, son enfrentados y contrastados y reproducidos en otras realidades y en otros contextos, pero no tan, y con esto subrayar también que está en Mariátegui, o sea, no descartando la ciencia occidental en ese fondo, o sea, no es una forma de decir la ciencia europea no nos va a servir, sino que en el fondo es decir, ¿qué de la ciencia europea nos puede ayudar a comprender este proceso político y revolucionario? Por eso no se cae en un nacionalismo burdo tampoco. Creo que Mariátegui ahí lo explica muy bien cuando lo acusan a ellos de ser extranjerizantes o europeizantes, se diría en la época. El liberalismo también lo era, le decía. O sea, es cómo comprender esas aportaciones del pensamiento, y yo creo que por eso también ahí está lo que hemos tratado de explicar en algún momento, la heterodoxia de su pensamiento, o sea, rescatar tanto a Lenin, rescatar tanto a Soler, rescatar tanto a otros pensadores que le permiten comprender un espacio político cultural, y ahí está la creación. Cuando dice que el socialismo debe ser creación heroica, tiene que ser creación heroica en ese sentido, o sea, no está pensando en otra cosa más que develar este horizonte para la comprensión de esa realidad. Realidad que, y aquí esto es lo interesante porque cómo se ha presentado esta historia del progreso occidental y también del progreso latinoamericano, tiene un solo camino. Y es ese camino el que se tiene que atacar, que las clases dirigentes son ellas las constructoras de la historia. Si son ellas las constructoras de la historia, no existe otra clase que pueda cambiar esa construcción histórica. Y está llamado en ese proceso a traducir ese proceso en el sentido de que surgen nuevos sujetos que hacen la historia. Por eso es importante Lenin también en este sentido. Son los sujetos convocantes en una clase diferente a la diferente la que construyen una nueva historia. O sea, hace un quiebre en la historicidad en ese camino de progreso que no había instaurado el siglo XIX y las burguesías nacionales, y crea un otro horizonte posible y real de desarrollo. En este sentido, de desarrollo hacia el socialismo. Ese yo creo que en ese sentido está el proceso de traductibilidad. Muy adelantado a otro tiempo, por eso también uno puede hacer la lectura ahí que no es calco ni copia en ese sentido. Es el horizonte, no es un calco y copia. Si fuera un calco y copia, no sería una traductibilidad de esos procesos revolucionarios. Eso diría yo como una discusión un poco más larga, pero tiene que ver básicamente en ese sentido. Muchas gracias, Patricio. Y para ir finalizando, una pequeña pregunta de Nahuel, nuevamente, que es, ¿hay alguna semejanza con la lectura de Liptu, de Alejandro Liptu? Me imagino que tiene que ver con el tema indigenista. Mira, yo puedo responder con respecto a eso. Claro, en primer lugar tenemos que pensar que si bien son los dos indigenistas, tanto Mariátegui como Liptu, podríamos hablar que Liptu hace su indigenismo o desarrolla su indigenismo desde un punto de vista más científico, político-científico, que al igual que Mariátegui también es político-científico en el sentido de estar al tanto de los estudios científicos de la época que hacen los antropólogos, que hacen los estudiosos, toma también el aspecto literario, que eso es un tema importantísimo en Mariátegui y no lo deja de lado. Por otro lado, siento que Alejandro Liptu tiene la idea de pensar
en su proyecto indigenista está la idea de pensar muy cercano a lo que hoy es, por ejemplo, el Estado de Bolivia, plurinacional. En cambio, Mariátegui está pensando en una revolución socialista donde exista una sola nación que es peruana y que sea una nación plena y que sea no una nación excluyente. Creo que ahí hay dos focos interesantes de dos indigenismos muy distintos. Ahora, sí, Alejandro Lipcho leyó a Mariátegui. Por lo menos yo tengo constancia de este libro que se llama Comunidad Indígena en América y en Chile, que sacó la editorial universitaria del año 56, y aquí nombra, cuando trata el caso peruano, nombra y cita a Mariátegui en los 7 ensayos, que por cierto lo cita a partir de la edición chilena que salió el año anterior, en 1955. Así que eso podría señalar con respecto a las dos visiones que hay con respecto al indigenismo, tanto en Mariátegui como en Lipcho. No sé si alguien, Gonzalo, Patricio o profesor, quisiera señalar algo, si no, cerramos nomás. ¿Sí? Perfecto, perfecto. En primer lugar, quiero agradecer a Gonzalo Jara, al profesor Osvaldo Fernández y a Patricio por asistir hoy. También agradecer a las personas que estuvieron el día de hoy escuchándonos, tanto de Zoom como en Facebook. Y los quiero dejar invitadas para la última sesión, para este miércoles 31 de marzo, que va a estar dirigida por Gonzalo Jara, quien va a tratar el tema El mito de José Carlos Mariátegui, la herejía del marxismo. En esa sesión, en la sesión de cierre, Gonzalo va a exponer, vamos a comentar un poco a partir de esta idea de mito de José Carlos Mariátegui, y vamos a tratar de ir cerrando este seminario a partir de preguntas, cosas que hayan quedado en el tintero, y nada, pues, invitarlos a estar la próxima semana. Así que muchas gracias a todos y todas, y nos vemos el próximo miércoles 31. Chao, 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 profesor, Chao a Patricio. todos, cuídense. Chao. Chao, Nahuel.